¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo a tu hijo, no físicamente, sino espiritualmente? ¿Has visto cómo el niño que un día oraba contigo, ahora se burla de la fe o camina hacia caminos de oscuridad? Si tu corazón está cansado de llorar en silencio, si sientes que tus oraciones rebotan contra el techo, este mensaje es para ti, porque cuando un hijo se aleja de Dios, no es solo una rebeldía, es una batalla espiritual, profunda, invisible y real. Pero hoy quiero decirte algo que cambiará tu perspectiva. No todo está perdido. Dios ha dejado secretos espirituales en su palabra para padres y abuelos que están dispuestos a luchar con fe. No estás solo. Hay una esperanza viva que puede tocar el corazón más endurecido. Hay una promesa que puede restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Y hay un fuego de intercesión que puede encenderse en ti, hoy mismo. Cuando un hijo se aleja de Dios, no es simplemente una preocupación, es una herida que sangra en silencio dentro del alma de un padre, de una madre, de un abuelo que ha conocido el poder transformador de Cristo. El dolor no tiene palabras, porque no se trata solo de ver a un ser amado tomando malas decisiones, sino de sentir que el enemigo está tomando terreno en su vida, y tú, desde tu lugar, te sientes impotente, observando cómo se desvanece lo que sembraste con tanto amor, con tantas oraciones, con tantos sacrificios. Y sin embargo, hay algo que necesitas escuchar hoy. No de boca de un hombre, sino del corazón de Dios. No todo está perdido, porque cuando un hijo se pierde, Dios comienza a moverse de manera sobrenatural en respuesta al clamor de un corazón quebrantado. El primer paso no es correr detrás del hijo, no es forzar su regreso, no es exigir que cambie de conducta. El primer paso es doblar rodillas y levantar los ojos al cielo. No una oración casual, no una súplica vacía por costumbre religiosa. Estoy hablando de ese tipo de oración que nace de las entrañas, cuando el alma se parte en dos y solo queda el clamor desnudo del espíritu. Esa es la oración que Dios no desprecia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Cuando un padre o una madre se postran delante del Señor y le dicen, Señor, yo no puedo más, pero tú puedes todo. Entonces el cielo se abre y comienza una batalla en el mundo espiritual. Pero, ¿cómo oramos cuando el dolor nos ciega? ¿Cómo clamamos cuando ya hemos clamado tanto? Es ahí donde muchos se equivocan. Creen que la oración es solo insistencia, pero no es solo insistencia. Es alineación con la voluntad de Dios. Muchos oran desde el miedo, desde la desesperación, pero no desde la fe. La oración efectiva no nace del pánico, nace del conocimiento de quién es Dios. Y el Dios que tú sirves, el Dios que salvó tu vida, es el mismo que puede redimir a tu hijo, aunque hoy parezca imposible. Mira la historia de Job. Job tenía hijos que celebraban y festejaban juntos con frecuencia. No hay evidencia de que fueran impíos, pero Job temía que en algún momento hubiesen ofendido a Dios en su corazón. ¿Qué hizo él? La Biblia dice que Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:5. Job no esperaba que sus hijos pecaran para reaccionar. Él intercedía antes de ver el peligro. Eso es lo que hace un padre que conoce a Dios. Se anticipa al ataque del enemigo. Pero no solo eso. Job no delegó su responsabilidad espiritual, no dijo, ellos ya son adultos, que ellos se arreglen con Dios. No. Él asumió un rol sacerdotal. Él comprendía que su intercesión tenía peso delante del trono. Y tú también necesitas entenderlo. Tu voz, cuando se eleva en fe, rompe cadenas que tus hijos ni siquiera saben que los atan. Tus lágrimas no caen en el suelo, caen en la copa del incienso que sube delante del altar de Dios. Y cada palabra, cada oración,
cada suspiro, cada madrugada en que te has levantado para orar mientras ellos dormían, no ha sido en vano. Dios ha visto todo. Y aquí comienza a revelarse el primer secreto espiritual para salvar a un hijo que está lejos. No puedes salvarlo tú, pero puedes levantar un clamor que active los movimientos celestiales a su favor. Hay batallas que tus hijos nunca sabrán que tú peleaste por ellos. Y muchas veces la victoria que vivirán mañana será el fruto de las oraciones que tú estás levantando hoy. No desprecies la intercesión. No subestimes el poder de orar por nombre, por situaciones específicas, pidiendo no solo protección, sino también revelación espiritual, convicción de pecado, encuentros personales con el Espíritu Santo. Pero esto no es automático. Hay padres que oran pero viven angustiados, que claman pero dudan al mismo tiempo. No se trata de palabras largas, sino de corazones rendidos. La oración eficaz es la que nace de la confianza plena en el carácter de Dios. ¿Crees tú que Dios ama a tu hijo más que tú mismo? ¿Crees tú que el corazón del Padre Celestial arde por salvar a los tuyos? Entonces confía. Deja de orar como si Dios tuviera que ser convencido. Ora como quien sabe que está alineado con su voluntad. La palabra dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ves Notas Pedro 3:9. Esa es su voluntad. Clama por ella, declárala. Y cuando ores, no lo hagas como quien lanza palabras al aire. Habla con Dios como lo harías con alguien que tiene la autoridad para actuar. Declara la palabra sobre la vida de tu hijo. Usa las promesas. Agárrate de ellas. No repitas tus temores. Proclama la verdad. Hay padres que oran diciendo, Señor, no dejes que se pierda. Y eso está bien. Pero hay otro nivel de oración donde tú dices, Señor, gracias porque lo veré libre, porque volverá a casa, porque lo que sembré en él florecerá. Esa es la oración que desata milagros. Tu hijo puede estar hoy atrapado en adicciones, en relaciones tóxicas, en filosofías del mundo. Puede haberse declarado ateo, puede haberse burlado de ti, puede haberte dado la espalda. Pero tú no estás orando a un Dios pequeño. Estás orando al Dios que resucita muertos, que hace caminos en el desierto, que llama a los que no son como si ya fueran. No pongas tu fe en lo que ves. Pon tu fe en lo que Dios prometió. Porque aunque hoy no veas frutos, aunque parezca que tus oraciones no están siendo escuchadas, el cielo ya está trabajando. Y esa alma por la que estás luchando, aunque hoy esté lejos, no está fuera del alcance del brazo de Dios. El error de muchos padres es orar por la salvación de sus hijos, mientras toleran en sus propios hogares lo que Dios aborrece. Claman a Dios por liberación, pero permiten en su entorno objetos, hábitos y ambientes que alimentan la oscuridad espiritual. Es como pedirle a Dios que limpie el corazón de un hijo mientras el altar de la casa permanece contaminado. Pero Dios no puede habitar donde hay mezcla. El primer secreto fue interceder con fe. Ahora, el segundo paso es este: consagrar tu hogar como un terreno sagrado, sellado para el reino de Dios. Porque la atmósfera espiritual de tu casa puede ser un puente al cielo o una puerta al infierno. Muchos hogares cristianos hoy están espiritualmente debilitados porque se han vuelto lugares de confusión, de discusión constante, de doble vida, de entretenimiento sin filtro, de puertas abiertas al enemigo disfrazadas de cultura, de música, de series, de ideologías modernas. Padres que dicen amar a Dios pero permiten que el espíritu del mundo reine en su casa de lunes a sábado, esperando que solo el domingo su hijo se arrepienta. Pero el hijo ve todo, el hijo percibe. El hijo aprende más por lo que ve en el hogar que por lo que oye en la iglesia. Por eso, si quieres que tu hijo regrese a Dios, comienza por levantar un altar en tu casa, no físico, espiritual, un altar donde solo Cristo reina. El ejemplo de Josué debe resonar en todo padre. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. No dijo, yo serviré, sino yo y mi casa.
No fue una oración casual, fue una decisión pública, una declaración de guerra espiritual. Josué entendía que no bastaba con su liderazgo personal. Él debía establecer una cultura espiritual en su hogar, una atmósfera donde cada rincón de su casa respirara reverencia. Y ese es el llamado hoy, que tu hogar sea un lugar donde el Espíritu Santo se sienta cómodo, no un visitante incómodo. Hay casas que nunca experimentan la paz de Dios, porque están saturadas de ruidos, de gritos, de quejas, de juicios, de contaminación visual, y luego se preguntan por qué sus hijos no quieren saber de Dios. Pero ¿cómo amarán a un Dios que nunca sintieron en su propio hogar? El enemigo ha aprendido a no atacar solo la mente de los jóvenes, sino la estructura espiritual del hogar, porque sabe que si derriba la base, destruye la generación. Consagrar tu casa no es poner versículos en la pared, no es tener una cruz colgada, es establecer principios innegociables, es decidir que en esa casa no se tolerará lo que entristece al espíritu, que en esa casa se ora, se perdona, se adora, que en esa casa no hay espacio para el ocultismo disfrazado de entretenimiento, que en esa casa hay límites santos, que en esa casa Cristo no es una parte sino el todo. Es en esa atmósfera que los hijos comienzan a despertar espiritualmente. No es inmediato, no es automático, pero es real. Porque donde hay pureza, Dios habita. Donde hay integridad, hay presencia. Donde hay adoración sincera, hay poder. Y ese poder transforma. Lo que un sermón no logró en años, una casa consagrada puede lograr en semanas. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta por palabras bonitas, sino por ambientes donde es bienvenido. Recuerda el día en que el arca del pacto llegó a casa de Obed-Edom. La Biblia dice que cuando el arca, símbolo de la presencia de Dios, fue colocada en su hogar, Jehová bendijo su casa y todo lo que tenía. Léala Samuel 6:11. No porque Obed-Edom fuera especial, sino porque recibió lo que muchos habían rechazado. ¿Sabes qué sucedió después? Sus hijos comenzaron a servir en el templo. Su familia fue transformada. Porque cuando la gloria de Dios entra en tu casa, nada queda igual. Ahora piensa en esto. ¿Qué has estado tolerando en tu hogar que tal vez ha entristecido al Espíritu Santo? ¿Qué prácticas, qué contenidos, qué actitudes se han normalizado al punto de que ya no te incomodan, pero a Dios sí? No necesitas ser religioso, solo necesitas ser valiente, porque consagrar tu casa será una decisión que quizás no agradará a todos, pero abrirá una puerta que traerá cielos abiertos sobre tu familia. Muchos padres oran por sus hijos, pero su vida contradice sus oraciones. No hay coherencia. Claman por pureza mientras toleran impureza. Piden por transformación mientras alimentan hábitos destructivos. Pero Dios no responde a la hipocresía. Dios honra la verdad, la sinceridad, la entrega. Y cuando un padre se levanta y dice, Señor, hoy saco todo lo que te ofende de mi hogar. Hoy cierro puertas. Hoy limpio mi casa. Hoy te entrego cada rincón. El cielo responde. No importa cuán lejos esté tu hijo. La atmósfera que creas hoy será como un imán que lo atraerá de regreso. El hijo pródigo no volvió porque el padre lo persiguió. Volvió porque recordó que había un hogar. Un lugar donde sabía que encontraría amor, paz, acogida, firmeza. Tu hijo encontrará eso en tu casa si regresa mañana. O solo encontrará crítica, presión, juicio. El padre del hijo pródigo nunca dejó de mirar el camino. Nunca cerró la puerta. Nunca contaminó su corazón. Su casa estaba lista para el regreso. Que la tuya también lo esté. Y para eso necesitas algo más que buena voluntad. Necesitas fuego. Fuego en el altar. Fuego en la oración. Fuego en la palabra. Fuego que quema lo superficial. Fuego que consume el orgullo. Fuego que restaura el orden espiritual. Porque cuando la casa es limpiada, consagrada y entregada a Dios, se convierte en una trinchera de batalla.
no un lugar de refugio pasivo, sino un centro de guerra espiritual donde cada rincón está dedicado a la victoria de Cristo. Y cuando eso sucede, los hijos empiezan a sentir, aunque estén lejos, aunque no digan nada, aunque parezcan indiferentes. La presencia de Dios empieza a perseguirlos, a inquietarlos, a llamarles. Porque donde hay una casa en orden, hay autoridad. Y donde hay autoridad, hay cobertura. Y donde hay cobertura, el enemigo no puede hacer lo que quiere. No subestimes lo que sucede cuando decides que tu casa ya no es tuya, sino de Dios. Hay algo que el enemigo ha intentado esconderle por generaciones a los padres cristianos, su autoridad espiritual. Porque cuando un padre o una madre entienden quiénes son en Cristo y la posición que ocupan como intercesores sobre su casa, las tinieblas tiemblan. El infierno no teme a un cristiano que repite oraciones de memoria, pero sí se estremece cuando un padre se pone de pie con la identidad que el cielo le ha dado, declarando: mi familia no es territorio del enemigo, mis hijos no son del mundo, esta casa tiene dueño y su nombre es Jesús. Esa autoridad no proviene de una emoción, no viene de gritar ni de manipular. Es una autoridad silenciosa pero poderosa, que nace de la obediencia, de la fe, de la vida rendida a Dios. Es la misma autoridad que tenía Abraham cuando intercedía por su descendencia. Es la misma autoridad que mostró la mujer sirofenicia cuando, aunque no era del pueblo de Israel, se humilló ante Jesús pidiendo por su hija endemoniada. Jesús, conmovido, le respondió: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Esa mujer entendió lo que muchos han olvidado, que el amor de un padre, cuando está unido a la fe, tiene poder para mover el corazón de Dios. Ella no discutió con su hija, no la obligó a cambiar, no la arrastró a la sinagoga. Se fue directo a la fuente de todo poder. Y allí, en la presencia de Cristo, obtuvo la victoria. Si tan solo los padres volvieran a ese lugar, si entendieran que su rol es más que proveer alimento, más que corregir conducta, más que ser buenos ejemplos, descubrirían que han sido llamados a ser sacerdotes de su casa. Ser sacerdote no es repetir fórmulas religiosas, es estar en la brecha, es pararse entre el ataque del enemigo y la vida del hijo. Es levantar escudo espiritual en la oración, en la palabra, en la proclamación de la verdad. Es cubrir, es proteger, es reprender las tinieblas en el nombre de Jesús. Porque los padres en Cristo tienen poder para bendecir a sus hijos de generación en generación, no con amuletos, no con supersticiones, sino con la autoridad que viene de haber sido revestidos del Espíritu Santo. Pero esa autoridad no opera en quien vive en desobediencia. Un padre que no camina con Dios no tiene poder para resistir las tinieblas. El enemigo no se impresiona con títulos, pero respeta la santidad. Hay quienes intentan orar por sus hijos, pero su vida contradice su oración. ¿Cómo esperar frutos espirituales en los hijos si las raíces del hogar están podridas por la doble vida? La autoridad espiritual no se finge, se vive. Se construye cada día con decisiones pequeñas, con integridad, con humildad, con perseverancia. Moisés entendió esto cuando Dios le reveló el orden del tabernáculo. Todo debía ser purificado, todo debía ser santificado antes de que la presencia de Dios descendiera. Y en nuestros hogares es igual. No se trata de gritar a los hijos «arrepiéntete», sino de vivir de tal forma que tu vida sea un reflejo vivo del amor y del temor de Dios. Es desde esa coherencia que nace la autoridad. Es cuando un padre ora y el cielo escucha porque su vida respalda cada palabra que pronuncia. Es cuando una madre se arrodilla y los ángeles se mueven porque su fe ha tocado el trono. La autoridad también se ejerce con la bendición. Muchos padres han maldecido sin saberlo. Palabras como «tú nunca vas a cambiar», «eres igual que tu padre», «no sirves para nada», son dardos que hieren el alma de un hijo, y luego se preguntan por qué hay rebeldía.
Pero un padre con autoridad no maldice, bendice. Declara vida, proclama propósito, afirma identidad. Dice con firmeza: tú eres un hijo de Dios. Aunque no lo veas hoy, fuiste creado para grandes cosas. El Señor tiene planes contigo y no descansaré hasta verte caminar en ellos. Dios respalda ese tipo de palabras, porque vienen de un corazón alineado con su voluntad. Porque en el reino espiritual, cuando un padre habla desde la fe, sus palabras se convierten en espada, en escudo, en profecía. ¿Y sabes qué sucede cuando los hijos están lejos? Esas palabras se convierten en ecos que resuenan en la conciencia, en la memoria, en lo profundo del espíritu. El Espíritu Santo sabe cómo tomar una frase dicha en fe y hacerla vibrar dentro del alma más endurecida hasta quebrantarla. Y si hay un momento donde esa autoridad brilla con mayor poder, es cuando el padre o la madre deciden perdonar. Muchos hijos se alejaron porque en casa solo encontraron juicio, frialdad o indiferencia. Pero cuando un padre toma la decisión de perdonar, de abrazar, de restaurar sin condiciones, entonces la autoridad espiritual se convierte en redención. Porque Dios no llamó a los padres a ser jueces, sino puentes. Y esos puentes, cuando están construidos con gracia y verdad, son inquebrantables. No olvides esto: tus hijos fueron confiados a ti, pero pertenecen a Dios. Tú no eres su dueño, eres su intercesor. Estás en esta tierra para formar, para guiar, para cubrir. Y aunque hoy no entiendas por qué se alejaron, ni cómo van a volver, hay una cosa que puedes hacer desde ahora: ejercer tu autoridad en Cristo, no en tus fuerzas, no en tus méritos, sino en su nombre. El nombre que está sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se dobla. El nombre que tiene poder para romper cadenas, abrir ojos, despertar corazones muertos. El nombre de Jesús. Él mismo dijo: He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esa promesa no fue para unos pocos. Es para todo hijo de Dios que camina en fe. Y tú, padre, tú, madre, tienes autoridad. Úsala. No con miedo, no con vergüenza, no con duda. Usa tu voz, tu fe, tu posición espiritual. Porque mientras tú hablas en la tierra, el cielo se mueve. Y aunque tus hijos no lo vean ahora, llegará el día en que te mirarán a los ojos y dirán: gracias, porque cuando yo estaba perdido, tú peleaste por mí. Hay un momento en la vida de muchos padres donde ya no hay fuerzas para seguir esperando. El corazón se desgasta, la fe se debilita y el enemigo susurra mentiras como dardos: no va a cambiar, ya es demasiado tarde, perdiste a tu hijo. Es ahí donde nace la tentación más peligrosa: dejar de orar. Pero es en ese lugar de oscuridad donde la verdadera fe es probada. Porque la fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Y ahí es donde Dios te llama a sembrar. Sembrar cuando la tierra está dura. Sembrar cuando no hay señales de vida. Sembrar cuando tus lágrimas son más frecuentes que tus sonrisas. Sembrar aunque nadie lo vea. Porque la fe que siembra en medio del desierto es la fe que verá llover en tiempo de sequía. Es fácil amar al Hijo cuando obedece, cuando busca a Dios, cuando camina por el camino correcto. Pero el amor verdadero, el que refleja al Padre Celestial, es el que permanece firme, aun cuando el Hijo ha roto todos los límites, cuando ha dicho cosas que hieren, cuando ha elegido caminos oscuros. Ese es el amor que siembra. El padre del hijo pródigo no salió corriendo a buscarlo cada día, no contrató a un investigador, no lo forzó a volver. Él esperó, pero no fue una espera pasiva, fue una espera activa. Su corazón estaba encendido, sus ojos miraban cada día el camino, su casa estaba en orden, su corazón estaba perdonando antes de que el hijo regresara, porque la fe no se queda inmóvil. La fe trabaja en silencio. La fe prepara el terreno antes de ver la cosecha.
Y ese padre estaba sembrando esperanza mientras el hijo aún estaba entre cerdos. Muchos padres se frustran porque no ven cambio, pero olvidan que la semilla nunca da fruto de inmediato. ¿Cuántas veces Jesús habló del reino de Dios como una semilla? ¿Y sabes qué tienen en común todas las semillas? Primero desaparecen, se entierran, se ocultan bajo tierra, y durante un tiempo parece que no existe. Pero eso no significa que esté muerta. Está germinando, está formando raíces, está preparándose para romper la superficie. Así es la semilla de la palabra sembrada en el corazón de un hijo. No importa si hoy él niega a Dios. Si tú sembraste palabra, esa semilla está viva, porque la palabra no vuelve vacía. Puede ser que haya piedras, que haya espinos, que haya dureza. Pero Dios es especialista en remover todo lo que impide que la semilla crezca. Tú no ves lo que está pasando por dentro, pero Él sí. Mientras tú lloras, Él trabaja. Mientras tú sientes que todo está estancado, Él está abriendo camino en lo oculto. Tu tarea es seguir sembrando, sembrar con amor, no con manipulación, sembrar con gracia, no con condenación, sembrar con sabiduría, no con desesperación, porque hay palabras que construyen y otras que destruyen. Hay actitudes que acercan y otras que alejan. El Espíritu Santo te mostrará cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo abrazar, cuándo exhortar y cuándo simplemente estar presente. Pero lo más importante es que nunca dejes de sembrar. La madre de Agustín de Hipona, Mónica, oró por años por la conversión de su hijo. Él había abrazado filosofías paganas, vivía en pecado, se burlaba del cristianismo, rechazaba todo lo que ella creía, pero Mónica no se rindió. Lloró, clamó, esperó, sembró lágrimas, sembró oración, sembró amor. Y un día esa semilla dio fruto. Agustín fue tocado por Dios, transformado por su gracia y terminó convirtiéndose en uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hubo una madre que sembró cuando todo parecía perdido. No subestimes el poder de tu fe. El enemigo quiere convencerte de que tu caso es distinto, que tu hijo está demasiado lejos, que ya no escucha, que ya no siente. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras haya un padre o una madre que crea, que clame, que siembre, Dios tiene un canal para obrar, porque la fe no necesita pruebas, solo necesita una promesa. Y Dios ha prometido salvar generaciones, ha prometido restaurar familias, ha prometido derramar su espíritu sobre nuestros hijos. ¿Y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán? Joel 2:28. Esa promesa no fue solo para Israel, es para ti, es para tu casa, es para esta generación, pero no llegará por casualidad. Llegará a los que siembran, a los que claman, a los que creen. Ahora bien, sembrar en fe también significa renunciar a la amargura, porque el corazón herido no puede sembrar vida. Si hay resentimiento hacia tu hijo, pídele a Dios que sane tu alma, porque el perdón libera el canal de bendición. No esperes a que tu hijo te pida perdón. Perdónalo antes. Declara sobre él palabras de restauración. Háblale en tu espíritu. Aunque él no escuche, el cielo sí lo hará. Y si estás cansado, si sientes que tu fe se apaga, vuelve a mirar a Jesús. Él también sembró cuando todos lo abandonaron. Sembró amor en medio del rechazo. Sembró verdad en medio del engaño. Sembró gracia mientras colgaba del madero. Y hoy tú eres fruto de esa siembra. ¿No hará Dios lo mismo con tu hijo? ¿No puede Él tomar ese corazón endurecido y hacerlo nuevo? ¿No puede transformar lo que hoy parece muerto en un testimonio glorioso de redención? Sí, puede, sí, quiere, sí, lo hará. Pero necesita que tú sigas creyendo, no te rindas, no dejes de sembrar, porque llegará el día, y lo verás con tus propios ojos, en que ese hijo por el que lloraste caminará de regreso a casa. No por culpa, sino por amor.
no porque lo obligaste, sino porque algo dentro de él fue despertado por la oración, por la consagración, por la fe que sembraste en medio de la oscuridad. Y ese día, tú sabrás que cada lágrima valió la pena. Hay momentos en los que no basta con orar en silencio, momentos en los que no basta con esperar. Hay momentos en los que Dios llama al Padre, a la Madre, al intercesor, a profetizar vida donde ahora solo se ve muerte. Porque la fe verdadera no solo cree, declara. La fe que permanece quieta es buena, pero la fe que se levanta y llama a lo que no es, como si ya fuera, es la que desata el poder sobrenatural de Dios. Ese es el tercer secreto espiritual para ver el corazón de tus hijos volver al Señor. Usar tu boca como instrumento de redención. Esto no es magia, no es autoayuda, no es pensamiento positivo. Es un principio eterno del reino de Dios. El apóstol Pablo escribe en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y si fuimos creados a imagen de Dios, y si su Espíritu habita en nosotros, ¿cómo no entender que nuestras palabras tienen un peso espiritual que muchos no imaginan? Cuando tú hablas en fe, no estás lanzando sonidos al aire, estás marcando el ambiente espiritual con autoridad divina. Muchos padres pasan años declarando lo opuesto a lo que desean. Mi hijo no sirve para nada, está perdido, no tiene solución, ese muchacho es un desastre. Y cada palabra se vuelve como una semilla que refuerza la obra del enemigo. El enemigo no necesita que los padres sean malvados, solo necesita que sean descuidados con su boca. Pero cuando un padre se levanta y decide romper ese ciclo con palabras de vida, algo poderoso ocurre, no por el volumen de la voz, sino por la fe que respalda lo que se dice. Mira la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Dios lo lleva a un valle lleno de huesos secos, no huesos viejos, no muertos recientes, huesos secos en gran manera. Y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde con humildad, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. No le dijo, espera que yo actúe. Le dijo, profetiza tú, porque Dios quería que la fe de Ezequiel se activara en obediencia. Y cuando él habló, los huesos comenzaron a unirse, a recubrirse, a tomar forma y finalmente a vivir. Todo comenzó con una palabra dicha en el espíritu correcto. ¿Qué estás hablando sobre tu hijo? ¿Qué estás diciendo cuando nadie te escucha? ¿Qué declaras en tu corazón cuando lo ves frío, distante, atado por vicios o cegado por el mundo? Es ahí donde tu boca debe convertirse en trompeta del cielo. Declara, mi hijo es hijo de Dios, aunque hoy no lo parezca. Tiene propósito. Fue separado desde el vientre. Volverá como el hijo pródigo. Tendrá un encuentro con el Espíritu Santo. Será libre, sanado, restaurado. Y Dios lo usará poderosamente. Dios honra la fe que habla. Dios responde a la voz que se alinea con su verdad. Porque no estás declarando tus deseos, estás proclamando su voluntad revelada. Y su voluntad es clara. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cada palabra que proclames en esa dirección tendrá respaldo celestial. No te calles, no aceptes el diagnóstico del mundo, no aceptes que es normal que los jóvenes se pierdan. Eso es mentira del diablo. Tú no fuiste llamado a aceptar el caos, sino a ser instrumento de restauración. Tus palabras pueden ser la llave que abra la puerta del corazón de tu hijo, porque el Espíritu Santo no está limitado por distancias ni por decisiones humanas. Él se mueve cuando alguien en la tierra se pone de acuerdo con el cielo, y tú puedes ser esa persona. Puedes caminar por tu casa y declarar la paz de Dios. Puedes poner tus manos sobre la almohada de tu hijo cuando él no está y orar en silencio. Señor, visítalo esta noche. Muéstrale tu amor. Despiértalo con hambre de ti. Que algo lo sacuda por dentro. Que sepa que tú no te has olvidado de él. Eso es fe activa. Eso es autoridad espiritual.
Eso es llamar a las cosas que no son como si fueran. Y es en ese terreno donde se manifiestan los milagros. No importa cuán duro esté el corazón de tu hijo. No importa cuántas veces hayas fracasado en el pasado. Dios no te llama a entender, te llama a creer. Y si crees, habla. Y si hablas, hazlo con convicción. No dejes que tus palabras sean mezcla de duda y esperanza. Que sean flechas afiladas de verdad. Hay poder en declarar la palabra. No lo que tú piensas, sino lo que Dios ha dicho. Toma promesas y conviértelas en espada. Mi descendencia será poderosa en la tierra. Salmo 112:2. Yo derramaré mi espíritu sobre tus hijos. Isaías 44:3. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. No son frases bonitas, son verdades eternas. Y cuando tú las hablas, te estás alineando con el diseño del cielo. Recuerda esto, el primer acto creador de Dios fue hablar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Su poder se desató con su voz. Y tú, creado a su imagen, estás llamado a usar tu voz no para quejarte, no para maldecir, sino para establecer el reino de Dios en tu casa. Tu voz puede ser la llama que encienda la chispa del despertar espiritual en tu familia. No tengas miedo de parecer loco. No tengas temor de ser radical. Este no es un tiempo para pasividad espiritual. Es tiempo de guerra. Y tu arma es la fe que habla, la fe que ve más allá del presente, la fe que proclama lo invisible como si ya estuviera delante. Porque tú no caminas por vista, caminas por fe. Y llegará el día en que tus palabras sembradas en fe darán fruto. Verás a tu hijo adorando. Verás a tu hija testificando. Verás la restauración completa. Y sabrás que cada palabra que hablaste en medio del dolor fue recogida en el cielo, honrada por Dios y transformada en milagro. Cuando ya sembraste en lágrimas, cuando limpiaste tu casa y la consagraste, cuando tomaste tu lugar como sacerdote espiritual y cuando decidiste declarar vida en lugar de derrota, hay algo que necesitas saber. Dios no te dejará sin respuesta, porque nuestro Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió, cumplirá. Si sembraste, cosecharás. Si clamaste, serás escuchado. Y si permaneciste firme cuando todo parecía imposible, entonces verás su gloria manifestarse en tu casa. Muchos padres han llegado a este punto con el corazón desgastado, las fuerzas al límite y el alma cansada. Y sin embargo, es justo aquí donde los cielos comienzan a abrirse. Porque la fe que sobrevive al silencio, que no se apaga en la noche larga, que no se rinde cuando todos ya se dieron por vencidos, esa fe toca el corazón de Dios. Y cuando Él se mueve, no hay corazón que pueda resistirle. No importa cuán lejos esté tu hijo. No importa qué tan lejos haya corrido. No importa cuántas cadenas lo opriman. Cuando el Señor decide tocarlo, toda fortaleza cae, toda venda se rompe, todo espíritu se inclina. Porque nuestro Dios no es un espectador. Es un Dios que pelea por sus hijos. Es un Dios que responde al clamor de los padres. Es un Dios que honra las generaciones. Y cuando Él toca el corazón de un hijo, no lo toca superficialmente. Lo transforma desde adentro. Lo quebranta, lo regresa, lo levanta, lo limpia y lo usa para su gloria. Porque el testimonio de ese hijo no será solo para ti, será para muchos. Será una señal viva de que nada está perdido cuando hay fe en Cristo. Recuerda a Timoteo, un joven lleno del Espíritu, usado por Dios, discípulo amado del apóstol Pablo. Pero ¿sabes quién sembró en su corazón? Su madre Eunice y su abuela Loida. Dos mujeres que no desistieron. Dos mujeres que transmitieron una fe genuina. No una religión, no una costumbre. Una fe viva. Una fe que respira, una fe que arde. Y esa fe fue suficiente para levantar a un ministro del Evangelio, porque Dios no necesita condiciones humanas,
Solo necesita corazones dispuestos. Y hoy, tú puedes ser ese corazón dispuesto. No necesitas entender cómo Dios lo hará. Solo necesitas seguir creyendo que Él lo hará, porque la promesa sigue vigente. Yo derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Esa palabra es para ti. Agárrala, declárala. Escríbela en las paredes de tu casa. Recuérdala cada vez que la duda intente hablar más fuerte que la fe. Hay padres que han orado por 20 años, otros por 5. Algunos han visto frutos pronto. Otros han llorado más de lo que han sonreído, pero todos tienen algo en común. Dios no los olvidó. Dios no desechó sus lágrimas. Dios honró cada madrugada de oración, y tú no serás la excepción. Si sembraste con fe, si te rendiste ante Dios, si limpiaste tu hogar, si perdonaste, si declaraste vida, entonces espera. Porque el cielo ya está en movimiento, y llegará el día. Sí, llegará. No lo dudes. Llegará el día en que ese hijo tocará tu puerta con los ojos llenos de lágrimas, el alma quebrantada y el corazón dispuesto. Tal vez no sabrá cómo explicarlo. Tal vez solo dirá, tu Dios me encontró. Y tú sabrás que cada noche sin dormir, cada palabra profética, cada vez que luchaste en el secreto, no fue en vano. Fue una guerra que se ganó en el mundo espiritual. Y ese hijo, el que fue rebelde, el que estuvo ciego, el que gritó, el que se burló, se convertirá en adorador. Su testimonio será fuego, su voz será bálsamo, su historia será predicación, porque Dios no solo restaura, Dios transforma para propósito, y lo que parecía una derrota se convertirá en una corona de gloria. Pero aun si no lo has visto todavía, aun si hoy sigue lejos, no retrocedas, porque la fe no se rinde cuando no ve, la fe persiste. La fe camina en la oscuridad sabiendo que la luz vendrá y tú no estás solo. Hay miles como tú, padres y madres que claman por sus hijos. El cielo escucha, el cielo responde, el cielo se mueve. Y el mismo Dios que salvó a hijos en la Biblia, que rescató a pródigos, que restauró familias, es el mismo que se levantará por ti. Que tu casa se mantenga firme, que tu voz no se apague, que tu corazón no se enfríe, porque esta guerra se gana de rodillas, y tú estás más cerca de la victoria de lo que imaginas. No te canses, no desistas, no bajes los brazos, porque Dios está obrando en silencio. Y cuando menos lo esperes verás al pródigo regresar, al ciego ver, al rebelde rendirse, al perdido volver al hogar. Y ese día levantarás tus manos y dirás, gracias, Señor, porque aunque todo decía que no, tú dijiste que sí, porque donde yo veía un imposible, tú viste un instrumento, porque donde yo lloraba, tú estabas sembrando redención. Él lo hará. Él es fiel. Él te ha visto, y Él no falla. Tus hijos volverán. Tus nietos serán tocados. Tu casa será llena de su gloria. Dios bendiga tu vida, fortalezca tu corazón y te dé la perseverancia necesaria para ver la promesa cumplida. Que su paz llene tu hogar y su presencia habite en cada rincón. En el nombre de Jesús. Amén.